El valor de la duda, una reflexión sobre la falsa esperanza y el pesimismo juicioso. Al examinar las grandes tragedias de la historia, emerge una conclusión inquietante y paradójica: las catástrofes más profundas, aquellas que han dejado cicatrices imborrables en la humanidad, no siempre han nacido del mal en su estado más puro. A menudo, sus raíces se hunden en un terreno aparentemente más noble, el de las buenas intenciones, el de las más altas aspiraciones humanas, llevadas al extremo por una esperanza ciega y una fe inquebrantable en la perfección. Es en esa tensión donde surgen las preguntas que verdaderamente nos definen. ¿Por qué tantas de nuestras más nobles aspiraciones para mejorar el mundo, desde las revoluciones hasta las grandes reformas sociales, terminan a menudo en desastre y desilusión? ¿Y si la esperanza, esa virtud que consideramos incondicionalmente buena, pudiera ser, en realidad, un peligroso veneno cuando se disfraza de certeza? Estas no son preguntas cómodas, pero son necesarias. Para explorarlas, les invito a un viaje a través del pensamiento del filósofo Roger Scruton y su provocadora obra, Las bondades del pesimismo, donde se nos advierte sobre el peligro de la falsa esperanza. El peligro del optimismo sin escrúpulos, un viaje con Roger Scruton. La falsa promesa de la perfección. En el corazón de la reflexión de Scruton se encuentra un concepto clave: el optimismo inescrupuloso. No se trata de la alegría cotidiana ni de la confianza en uno mismo, sino de una fe desmedida en el progreso y en la creencia de que podemos, y debemos, rediseñar la sociedad desde cero para alcanzar un estado ideal. Este optimismo es estratégicamente peligroso porque ignora dos verdades fundamentales: la imperfección inherente a la naturaleza humana y la enorme fragilidad de nuestras comunidades, construidas a lo largo de generaciones. Esta mentalidad se alimenta de lo que Scruton denomina la falsa esperanza. No es la esperanza personal y modesta que nos impulsa en el día a día, sino la creencia grandilocuente y abstracta en una utopía futura, un estado final donde todos los conflictos humanos han sido resueltos. Scruton describe esta utopía como un objetivo imposible de alcanzar, escogido por su abstracta pureza capaz de conciliar las diferencias, superar los conflictos y fundir el género humano en una unidad metafísica que no puede cuestionarse ya que jamás se podrá poner en práctica. Esta visión no es un error inocente. Se sostiene sobre una serie de falacias intelectuales profundamente arraigadas que, una vez aceptadas, nos encierran en una lógica ajena a la realidad. Las falacias que nos seducen. Identificar los errores de razonamiento que sustentan las falsas esperanzas es crucial. Según Scruton, estas falacias no son simples equivocaciones que se pueden corregir con facilidad, son puertas que se cierran detrás de quienes entran por ellas y que los retienen para siempre en la oscuridad. Analicemos las más seductoras. La falacia de los nacidos en libertad. Inspirada en la célebre frase de Rousseau, el hombre nace libre pero en cualquier parte del mundo se encuentra cubierto de cadenas. Esta falacia promueve la creencia de que la verdadera libertad es lo que queda cuando eliminamos todas las instituciones, leyes, restricciones y jerarquías. Scruton argumenta que esta idea, que busca una libertad original y sin ataduras, fue utilizada para justificar desde la tiranía de los revolucionarios franceses, con su despotismo de la libertad, hasta los movimientos sociales de 1968, que veían en las costumbres y la autoridad meras formas de opresión. La falacia del mejor caso posible. Esta es la tendencia a dejar que la esperanza prevalezca sobre la razón. Consiste en tomar decisiones importantes imaginando únicamente el mejor resultado posible, sin detenerse a calcular el verdadero costo del fracaso. Un ejemplo devastador que Scruton señala es el Community Reinvestment Act de 1977 en Estados Unidos. Esta ley obligó a los bancos a ofrecer hipotecas basadas en una lógica de política social en lugar de la prudencia financiera tradicional. La esperanza era que esto ayudaría a las comunidades desfavorecidas a alcanzar el sueño americano. La realidad fue la acumulación de deudas de mala calidad que contribuyó directamente a la crisis financiera subprime de 2008. La falacia de la suma cero. Esta falacia se basa en la creencia de que el éxito de una persona o grupo es la causa directa del fracaso de otro. Es la idea de que la economía y la vida social son un juego donde, para que alguien gane, otro debe perder. Esta visión alimenta el resentimiento y justifica políticas igualitaristas destructivas que confunden justicia con igualdad. Scruton utiliza el ejemplo de la abolición de las Grammar Schools en Gran Bretaña. Estas escuelas, que ofrecían a niños de familias pobres una oportunidad de avanzar por mérito, fueron desmanteladas bajo la premisa de que el éxito de algunos era, por definición, injusto para quienes fracasaban.
Scruton recuerda que la alternativa no era destruir la excelencia, sino promover una visión más realista. Solo un sistema educativo diverso, con exámenes rigurosos y bien diseñados, permitiría a cada niño desarrollar su pericia en el campo que le resulte más natural. Cada una de estas falacias representa una victoria de la actitud del yo, la creencia en un plan centralizado y una libertad sin límites, sobre la sabiduría del nosotros, la experiencia acumulada y la cooperación negociada. En efecto, todas ellas surgen de una tensión fundamental, de una encrucijada filosófica entre dos maneras opuestas de entender nuestra relación con el mundo. Del yo al nosotros, dos formas de habitar el mundo. Para Scruton, la tensión entre estas dos actitudes define si una sociedad se encamina hacia el conflicto perpetuo o hacia la cooperación y la estabilidad. Son dos formas de racionalidad, dos maneras de habitar el mundo. La actitud del yo, el optimismo inescrupuloso. Versus la actitud del nosotros, el pesimismo juicioso. El enfoque del yo, persigue el cambio, la mejora y la superación de los retos de la naturaleza. Busca objetivos colectivos y planes unificadores. Versus el enfoque del nosotros, busca estabilidad, acomodo y ser uno más en el mundo. Busca compartir restricciones, no objetivos. La racionalidad del yo, propia de la tribu o el ejército. Lógica de órdenes top-down y de conflicto de vida o muerte. Versus la racionalidad del nosotros, propia de la sociedad civil. Lógica de la negociación, el consenso, la tradición y la cooperación entre extraños. La relación con los límites del yo, intenta dominar el futuro y no reconoce límites. Ve las restricciones como opresión. Versus la relación con los límites del nosotros, reconoce límites y restricciones que no se pueden transgredir y que dan sentido a la esperanza. Las prioridades del yo, poder, influencia y la consecución de propósitos. Versus las prioridades del nosotros, renuncia a propósitos a cambio de los beneficios del amor y la amistad. Si la historia reciente ha estado dominada por la actitud del yo, ¿cuáles han sido sus consecuencias en el mundo real? Las consecuencias en el mundo real. Las ideas abstractas tienen consecuencias devastadoras cuando se convierten en programas políticos. El optimismo revolucionario, que promete un cielo en la tierra, a menudo termina construyendo un infierno. Scruton establece un vínculo directo y escalofriante entre esta mentalidad y los peores crímenes del siglo XX, afirmando sin rodeos que el Holocausto y el Gulag deben anotarse a la cuenta de aquellos que se han emborrachado de falsas esperanzas. El optimista sin escrúpulos, al creer que posee un plan perfecto para la humanidad, no puede aceptar la crítica. Cuando sus falacias son cuestionadas, reacciona con una gran cantidad de ira defensiva. Esto se debe, como diagnostica Scruton, a que no pueden aceptar ninguna responsabilidad por los efectos causados por sus creencias. Por ello, no ve a sus oponentes como personas con una visión diferente, sino como seres diabólicos interesados en destruir las esperanzas de la humanidad. A pesar de la abrumadora evidencia histórica, desde la Revolución Francesa hasta los totalitarismos, estas falacias se renuevan continuamente. Esto nos obliga a buscar una alternativa más sabia, una síntesis que nos proteja de la tiranía de la certeza. Síntesis, las bondades de un pesimismo juicioso. Es fundamental aclarar que el pesimismo que defiende Scruton no es una invitación a la desesperanza, al cinismo o a la inacción. Por el contrario, es una forma de optimismo con escrúpulos o pesimismo juicioso cuyo propósito es actuar como un freno necesario ante las promesas desmedidas. Es una llamada a la prudencia, a la humildad y al realismo. Esta actitud se sostiene sobre tres pilares fundamentales que ofrecen una alternativa a las falacias del optimismo. 1. La sabiduría de la tradición. Esta idea se ancla en el concepto de prejuicio de Edmund Burke, que no se entiende como irracionalidad, sino como una forma de racionalidad colectiva, la experiencia acumulada de generaciones, alcanzada a través de ensayos, errores y consensos a lo largo del tiempo. Ignorar esta sabiduría en favor de un plan abstracto diseñado por una sola generación es un acto de arrogancia con consecuencias previsiblemente desastrosas. 2. La importancia de los límites. La libertad genuina no es la ausencia total de restricciones. De hecho, se nutre y se hace posible gracias a las instituciones, las leyes y la disciplina moral que la enmarcan. Eliminar estas cadenas, como proponía la falacia de los nacidos en libertad, no nos conduce a una libertad superior, sino a la guerra de todos contra todos y, finalmente, a una nueva forma de tiranía. 3. El valor de la ironía y el perdón.
Scruton identifica la ironía y el perdón como dos herramientas civilizatorias esenciales. La ironía nos permite aceptar la otredad, mirarnos a nosotros mismos y a nuestras certezas con una saludable distancia. El perdón, por su parte, es el sacrificio del resentimiento, el acto que rompe el ciclo de la venganza y repara las relaciones sociales. Ambas actitudes son el motor que nos permite movernos del yo del conflicto al nosotros de la comunidad. Armados con esta comprensión, podemos ahora volver a las preguntas que nos inquietaron al principio y ofrecer, desde la reflexión, algunas respuestas. Cierre, respuestas desde la reflexión. Nos preguntábamos primero, ¿por qué tantas de nuestras más nobles aspiraciones para mejorar el mundo terminan a menudo en desastre y desilusión? La respuesta es que nuestras nobles aspiraciones fracasan cuando, intoxicadas por el optimismo sin escrúpulos, declaramos la guerra a la realidad. Al creer ciegamente en un mejor caso posible o en una libertad sin ataduras, destruimos las instituciones y la sabiduría acumulada que son, precisamente, las únicas herramientas que tenemos para lograr mejoras reales y duraderas. Y luego, ¿y si la esperanza pudiera ser, en realidad, un peligroso veneno? La esperanza se vuelve un veneno cuando se convierte en una falsa esperanza, la adhesión a una utopía irrealizable que, al justificar la destrucción de nuestro mundo presente y la demonización de quienes lo habitan, nos da permiso para sacrificar la realidad en el altar de un futuro que nunca llegará. La verdadera esperanza, nos recuerda el pesimista juicioso, no está en un futuro perfecto y lejano, sino en la tarea humilde y presente de cuidar nuestra pequeña esquina del mundo, aceptando nuestra naturaleza imperfecta y aprendiendo a vivir en paz con los demás. Quizás, entonces, el mayor acto de valentía intelectual no sea abrazar una esperanza ciega, sino cultivar el valor de la duda, la prudencia de la pregunta y la sabiduría de saber que no lo sabemos todo.